funciona cuando yo agendo tareas en el Windows, yo no solamente debo decirle qué necesito que se ejecute, sino también debo decir con qué permisos necesito que se ejecute el programa que estoy indicando. ¿Sí? El agente de SQL tiene por debajo, cuando yo instalo el SQL Server, me instala un usuario con privilegios muy limitados. ¿Sí? Que, por ejemplo, no podrían conectarse a la base de datos con mis credenciales. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer estas tareas, toda la migración que hice de TL, las he hecho actualmente con mis credenciales. Si yo quiero dejar resguardado en un depósito seguro la identidad de mi usuario para ejecutar este tipo de procedimientos, debo hacer los siguientes pasos. Primer punto, dentro de Security hay un apartado, hay una carpeta llamada Credentials, que originalmente, yo como ya tengo ensayado el ejercicio, originalmente esta carpeta viene vacía, no tiene creada ninguna credencial. Voy a borrar esta credencial que creé precisamente dentro de las prácticas antes de la demostración para igualarme a la situación que se van a encontrar inicialmente en el ejercicio o la primera vez que configuren el agente de SQL. Crear una credencial es decir, quiero crear un usuario que en realidad ya existe para el sistema, pero lo quiero habilitar para que sea un usuario capaz de correr con sus credenciales algunos procedimientos o tareas contra la base de datos. Entonces, esta nueva credencial, cuando yo digo clic con el botón derecho, crear nueva credencial, me aparece una ventana en la cual me pide unos poquitos datos básicos, que son los siguientes. ¿Cuál es el nombre que le voy a dar a esta credencial? ¿Con qué usuario del equipo se mapea esa credencial? Y por supuesto, ¿cuál es la contraseña que va a quedar almacenada, encriptada, para la utilización de esa credencial? En mi caso, hay un usuario en mi equipo que se llama el equipo / el usuario notebook / Rodrigo, que yo lo voy a vincular este usuario con un usuario con el mismo nombre que tengo dentro del equipo. Escribo mi contraseña. Doy OK. Obviamente, si yo cambio la contraseña en el usuario de Windows, deberé también cambiar aquí en las credenciales para que las ejecuciones con esta credencial sean exitosas. ¿Sí? Muchas veces las credenciales se realizan con usuarios de servicio, en la mayoría de los casos, con las credenciales y los permisos mínimos para hacer las operaciones del ETL. Una vez que tengo creada la credencial, debo hacer un último paso de configuración. Este paso de crear la credencial, como dije, lo vamos a realizar una única vez y ya no, por más de que necesite automatizar 5 o 6 ETLs, no voy a tener que volver a hacer este asistente, este paso. Me vale una única credencial para todo lo que yo quiera automatizar. El otro punto requisito es entrar en el SQL Server Agent, entrar en Proxies y crear tengo que eliminar un proxy. Voy a crear eliminar el proxy.
La parte de proxies van a encontrar también vacías y vamos a poder crear desde aquí un nuevo proxy. Un nuevo proxy es qué usuario yo voy a habilitar para la ejecución de tareas batch. Al proxy también le voy a dar el nombre de mi credencial. Y voy a vincular este nombre de proxy con una de las credenciales que tengo dentro de la base de datos, que es precisamente la credencial que acabamos de crear. A este proxy le voy a indicar cuáles son los permisos, qué va a poder hacer automatizado dentro de la base de datos. Si yo no quiero que pueda hacer todas las operaciones, quiero solamente que se puedan ejecutar proyectos de Integration Service, es decir, proyectos de ETL. Que no se utilice esta credencial para ejecutar sentencias de ML o tareas de mantenimiento de la base de datos u otro tipo de operaciones. Puedo limitar cuál es el alcance de esas credenciales. Además de decir cuáles son las tareas que voy a habilitar, voy a determinar qué rol va a tener dentro de la automatización. Y el rol que vamos a utilizar es un rol llamado SSIS, es decir, SQL Server Integration Service Admin, que es el rol que necesita para ejecutar proyectos de Integration Service. Bien. Con estos dos pasos de crear la credencial y crear el proxy, que son dos tareas que voy a realizar una única vez, ya estoy listo para comenzar mi automatización. Mi automatización ¿en qué consiste? En decir que la ejecución de mi ETL, que ya se puede ejecutar continuamente, ahora quiero que agendarla para que se ejecute en ciertos horarios. Dentro del Visual Studio, ya hemos visto en el explorador de soluciones que el proyecto ETL me lo guarda como un archivo DTSX. Debo recordar en qué carpeta está guardado este archivo, porque es la referencia que le voy a decir, este es el ETL que quiero que se ejecute, este es el que migra hacia el ETL de mi cubo de Notebook. Para darle un nombre representativo, yo voy a renombrar mi proyecto ETL. Lo volví a probar con resultado exitoso. Y este proyecto, este archivo DTSX está guardado en una carpeta específica dentro del disco. Tiene que ver con la carpeta donde he creado el proyecto. Dentro de la carpeta donde he creado el proyecto voy a encontrar aquí está mi DTSX, que es el path y el archivo que voy a indicar de lo que quiero automatizar. Para la ejecución del DTSX yo realmente no necesito la ayuda del Visual Studio. El Visual Studio lo que me hace es crear el proyecto de ETL, crear el paquete, pero en la ejecución yo aquí mismo podría ejecutarlo haciéndole doble clic al DTSX, diciéndome con un pequeño diálogo, voy a ejecutar este DTSX y ejecutarlo desde aquí. ¿Cuál es la diferencia de ejecutarlo en Visual Studio? Que en Visual Studio, de una manera muy visual, me va a indicar cuál es la tarea que falló dentro del mapa con toda la precedencia, cuántos registros migró, y de una manera muy amigable. Pero el DTSX solo puede ejecutarse en un equipo sin necesidad de que tenga Visual Studio. Ya es un componente de migración independiente.